Bienvenido al poderoso mensaje de la palabra de Dios, donde te guiamos a aprender la verdad, aplicar la verdad y alcanzar libertad. Welcome to the powerful message of the Word of God, where we guide you in learning the truth, leaning on the truth, and living the truth. Bienvenido a Senda. Welcome to Senda. Tomar asiento. Es un honor otra vez estar de vuelta hoy en esta noche para compartirles el mensaje que el Señor ya desde la semana pasada ha puesto en nuestros corazones. Y continuamos con el mensaje que dice un corazón de siervo. Y si esto estuvo la semana pasada, aprendimos acerca de qué en verdad era lo que el Señor buscaba en un corazón de su siervo. Y si recuerdan, también hablábamos de tres corazones en específico, pero una historia donde los dos hijos de Aarón ofrecieron un sacrificio extraño delante de la presencia del Señor. Y vimos que en verdad el corazón que Dios buscaba no solo era aquel que se vestía de santo, sino de que seguía los pasos, el ABC, sino que Dios miraba más allá y miraba la obediencia de cada siervo y de que cada corazón entregaba hacia Él. Y concluimos con uno de los versículos más conocidos en 1 Samuel 13:14, que decía: el Señor ha buscado para sí un hombre conforme a su corazón. Y después vimos que en Hechos 13:22 el Señor mismo dice y testificó de que un hombre corazón al corazón de Él era aquel que hará toda mi voluntad, dice la palabra. Y hoy en esta semana seguimos en ese mismo guía en lo que es un corazón de un siervo. Y yo quiero que me acompañen a Proverbios 4:23. Porque en esta semana el Señor en verdad abrió mi corazón a una de las verdades más grandes de que quizás yo pueda haber visto esta semana. Y en Proverbios 4:23 el Señor me enseñaba y me decía: por encima de todo lo demás, protege tu corazón, porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Y entre que buscábamos, y la semana pasada hablábamos que en verdad era un corazón de siervo lo que Dios buscaba en nosotros, hoy esta semana el Señor me trajo su palabra, Lulú, y viene y dice: no solo quiero de que tengan un corazón de acuerdo al mío, un corazón de que en verdad quiera hacer mi voluntad, quiera hacer todo lo que yo he mandado a que ellos hagan, pero yo necesito de que sobre todo eso, ese corazón que ustedes tienen, ese corazón que ustedes han reservado para mí, yo necesito que protejan ese corazón. Y yo le decía: Señor, ¿pero por qué? Y en algunas versiones, las más conocidas, dice: sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque de él mana la vida. Y hay una versión que en verdad expande un poquito qué quiere decir eso, porque de él mana la vida. Y es la versión de que ven en sus pantallas, que dice: porque es la fuente de las consecuencias de la vida. Eso quiere decir que tu corazón no solo es un corazón, como dicen los biólogos, solo de carne y músculo, sino que ese corazón que Dios ha diseñado poner en un ser humano, Él lo diseñó para ser una fuente. Y Dios te manda, y Dios nos manda a cuidar ese corazón. ¿Por qué? Porque como cualquier otra fuente, de Él puede brotar las cosas buenas, las cosas malas. De ese corazón depende qué es lo que está en esa fuente, de qué es que esa fuente se está llenando, y de lo que se llena esa fuente, el corazón viene y lo saca. Y por eso la palabra viene y dice: por encima de todo lo demás, protege tu corazón, guarda tu corazón. Un corazón de siervo debe de ser protegido. ¿Por qué? Porque las consecuencias de la vida vienen de allí. Y el Señor mismo contesta esta pregunta, y si me acompañan a Lucas 6:45, ¿quién mejor que el Señor Jesucristo para explicar esto un poquito más a detalle? Lucas 6, versículo 45, el Señor Jesucristo hace una conexión entre lo que es este corazón y nuestra boca.
Leamos. Dice, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón habla su boca. Y el Señor Jesucristo, ¿quién más que Dios mismo? Decir, yo necesito que tú no solo protejas ese corazón, porque no solo es la fuente, no solo te estoy diciendo que de él vienen las consecuencias de la vida, te estoy diciendo de que de la abundancia de tu corazón va a hablar tu boca. Y lo que tú tengas almacenado en tu corazón, ya sea bueno y de lo malo, de eso va a hablar tu boca. Y en verdad, esa conexión es tremenda. Porque hay un dicho por ahí que dice, cara vemos, pero corazones no conocemos. Y la palabra de Dios viene y dice, no te engañes, ni tú solo conoces tu corazón. Eso lo habíamos hablado la semana pasada. Y dice que en verdad el único que sabe discernir los pensamientos del corazón y las intenciones del corazón es el mismo Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo mismo dice, de la abundancia de tu corazón habla la boca. Así de que hoy el mensaje de que el Señor en verdad ha puesto en mi corazón es de que no solo anda buscando un corazón de siervo, de que quiera hacer la voluntad de Él, de que le permita a Él trabajar a través de tu corazón, sino que te manda como un buen siervo del Señor que protejas tu corazón. Y yo les quiero llevar en verdad en lo que es el centro del mensaje, Números capítulo 12, del 1 en adelante. Porque esta semana el Señor me llevó a un rude awakening, se dice en inglés, y es un despertar bien rudo. Porque mientras yo le decía, Señor, que tú quieres compartir esta semana con tu iglesia, ya hemos hablado acerca del tabernáculo, le he expuesto lo que tú querías decir, que no solo querías sacrificio, que no solo querías que nos miráramos por fuera santos y bonitos, sino que querías un corazón obediente. Y el Señor me llevó a Números 12, y yo necesito que ustedes me acompañen, porque es una historia fascinante, y como muchos de ustedes la conocen, se le conoce o se le sabe conocer como cuando Miriam y Aarón se quejan contra su propio hermano Moisés. Números 12, del 1 al 3. Miriam y Aarón empezaron a criticar a Moisés porque se había casado con una cusita. Esa palabra cusita quiere decir que era una mujer que venía de Etiopía. Dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor los oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Vemos aquí en esta historia que comienza y vemos tres corazones. Y durante esta historia yo quiero que ustedes en verdad se enfoquen porque van a ver lo que es un corazón de siervo, las buenas cualidades de un corazón de siervo, y también vamos a ver las que no son tan buenas cualidades que aún se encontraron en un siervo del Señor. Y vemos tres caracteres en esta historia. Está Moisés, está Aarón, su hermano, y está Miriam, su hermana. Ahora, un poquito de background para que ustedes puedan poner esta historia en contexto. Moisés, Dios hablaba con él cara a cara. Durante todo este tiempo era el Señor hablando a Moisés y le decía, yo necesito que tú hagas esto. El Moisés iba al pueblo y le decía, el Señor ha dicho así y se hacía así. Hasta ahora toda la comunicación ha sido así. Con Aarón, a él fue el que lo nombró el primer sumo sacerdote. Y la tarea del sumo sacerdote era ir y entrar al tabernáculo de Moisés, y era el sumo sacerdote era el único que podía ir a través de esas cortinas al lugar santo, al lugar santísimo, y ver y conocerse con el Dios vivo. Y Miriam, interesantemente, fue la primera mujer profeta que menciona la Biblia. Y eso es increíble porque yo quiero que ustedes se pongan eso en perspectiva, porque no estamos hablando de solo un gran hombre como Moisés y dos de sus hermanos. Estamos hablando de un gran liderazgo acá que el Señor ha puesto
y los ha puesto en esta historia para sacar a su pueblo y llevarlos a la tierra prometida. Y aquí vemos que Miriam y Aarón se encuentran hablando. Y dice la palabra, dice que empezaron a criticar a Moisés. Y la razón dice porque se había casado con una mujer cusita. Una cosa bien interesante del corazón es de que cuando Miriam y Aarón empiezan a criticar a Moisés, quizás esta no ha sido la primera vez de que ellos tienen una conversación así. Porque para uno llegar a decir, oh, mira, este está casado con tal y tal persona, ya tú sabías, es porque han llegado a cierta zona de comfort, de comodidad. Y entre ellos ya ha habido una conversación similar a esa, y quizás criticando a Moisés de otra manera. Y la palabra de Dios viene y dice que se encontraron ellos dos y empezaron a criticar como si fuera más de lo normal, como si ya eso ya lo habían hecho antes, como si esto ya era o se estaba convirtiendo en costumbre. Y dice que ellos dos dijeron, ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? En otras palabras, ¿es cierto que solo a Moisés lo usa? ¿Será cierto? Porque yo quiero que ustedes también puedan entender y recordar que Dios a un profeta les habla. El profeta habla de parte del Señor para su pueblo. Y entonces vemos aquí un corazón que es completamente no humilde. Porque se levanta un corazón que viene y que dice, el Señor también a mí me habla. El Señor no solo ha escogido a Moisés solo para hablar de su pueblo, a mí también me habla. ¿Acaso no solamente ha hablado el Señor por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado a través de nosotros? Y dice que inmediatamente lo que le sigue es la siguiente oración, dice, el Señor los oyó. Hay una porción de la Biblia que dice que antes que tus palabras fueran salidas y fueran pronunciadas, el Señor ya había leído tus pensamientos, el Señor ya conoce el propósito de tu corazón. Y aquí vemos algo bien ejemplar de lo que la palabra por eso nos manda a guardar nuestro corazón, porque si tú eres un siervo de Dios ya sirviendo por mucho tiempo en el Evangelio al Señor Jesucristo, o lo acabas de conocer ayer o llegas a conocerlo hoy en día, estás expuesto a que te pase esto. Si tú no proteges tu corazón, si tú no guardas ese manantial que Dios tiene dentro de ti, tú corres el peligro de hacer lo mismo que Miriam y Aarón hicieron en contra de uno de sus siervos. Y peor, hasta con alguien de su propia familia. Y dice que inmediatamente el Señor los oyó. Y lo que le sigue es aún mejor. Dice, Moisés era muy humilde, más que cualquier persona en la tierra. Vemos el corazón de Moisés, que la misma palabra lo dice, era un corazón humilde. Y vemos en contraste el corazón de Miriam y de Aarón. Pero la historia sigue. Síganme en Números, seguimos el mismo capítulo 12, versículo 4. Dice, de repente el Señor llamó de inmediato a Moisés, a Aarón y a Miriam. A los tres los llama. Y les dijo, vayan los tres al tabernáculo. Y los tres fueron allí. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón, Miriam, llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló. Escuchen lo que voy a decir. Y aquí es donde se empieza la musiquita tan, tan, tan. Algo interesante va a pasar. Porque vienen Miriam y Aarón, hablan en contra de Moisés. El Señor automáticamente los escucha y viene y los llama y dicen, vénganse al tabernáculo. ¿Ustedes se acuerdan del tabernáculo? Cómo había hecho y ellos tenían que entrar. Y como profeta y como sacerdote, ellos tenían el derecho de entrar al tabernáculo para poder hablar con el Señor. Y el Señor, vemos acá que le viene y dicen, vengan ustedes tres. Quiero hablar con ustedes. Y dice que el Señor descendió en una columna de nube, pero se detuvo en la entrada del tabernáculo. Ustedes se pueden imaginar a Aarón y Miriam diciendo, yes, el Señor nos llamó, vamos.
Y van directos para entrar al tabernáculo y viene la nube, viene el Señor mismo y ¡boom! Se para enfrente de la entrada. Eso quiere decir que no los dejó pasar más adelante. Y algo en su corazón dijo, ¡ouch! Yo soy profeta. ¿Cómo que el Señor no me va a dejar hablar con él? Señor, pero si tú me llamaste a ser el sumo sacerdote, yo tengo que entrar al tabernáculo. Dice que el Señor, cuando lo llamó de inmediato, bloqueó esa entrada del tabernáculo. Y dicen, escuchen lo que les voy a decir. Seguimos, versículo 6. Si hubiera profeta entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones. Les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. Él es el único que es fiel en toda mi casa. Con él yo hablo cara a cara, con claridad y no con acertijos. Él ve al Señor como Él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? Y aquí el Señor viene hablando y vemos otro corazón que se revela y es un corazón temeroso al Señor, y aquel que es imprudente y de que tiene su corazón lo habla ahí nomás, y vemos que está en problema. Es interesante que Miriam es profeta, y lo primero que el Señor viene y dice, si hubiera una profeta entre medio de mi pueblo, yo les hablo, pero a través de visiones y en sueños. Y miren lo que dicen que con Moisés, él dice que él miraba al Señor como Él es. Hay otras versiones que dicen que él miraba en la imagen del Señor mismo. ¿Sabes, siervo? Cuando alguien te critica y tu corazón está derecho en el Señor y es humilde, si alguien viene y critica tu liderazgo, o si alguien viene y critica tu posición, o si alguien viene y te critica porque crees en un Dios y te creen como loco, no te sientas solo, porque el Señor te va a defender. El Señor está allí y el Señor está viendo ese corazón humilde, y es el corazón de un siervo que Él busca. Y el Señor viene y dice, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? ¿Por qué? Verso 9. La ira del Señor se encendió contra ellos y entonces se fue. Cuando la nube se retiró de estar encima del tabernáculo, Miriam tenía lepra, con su piel tan blanca como la nieve. Aarón vio a Miriam y era blanca como la nieve. Aarón clamó a Moisés, oh mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. Y aquí vemos a otro corazón que se revela, que es un corazón de un siervo que Dios busca, y es un corazón arrepentido. Vemos de que literalmente Dios viene, se presenta y bloquea esa parte. Les pregunta que por qué han hablado en contra de su siervo Moisés. Le da las razones por qué Moisés es un corazón humilde que es aceptable ante la presencia del Señor. Y viene que después dice la palabra, la ira del Señor se encendió. El Señor estaba molesto. Estaba molesto. Y lo primero que hizo es irse. ¿Sabes lo duro que es para alguien que ha servido en el tabernáculo por tantos años, que ha sido entrenado, que de la nada se te aparezca Dios para conversar contigo y ni te deje hablar y se va? Su presencia es quitada por completo, y de la nada, después de sentir una gloriosa presentimiento donde la piel se te hace rizos, a llegar a sentir nada. El Señor estaba molesto. Y dice de que Aarón vio a Miriam y Miriam ahora estaba llena de lepra. Lo interesante es de que capítulos antes de llegar a Números, capítulo 12, el Señor habla con Aarón y le dice,
cuando haya alguien donde tú le ves estas llagas que sean blancas como la nieve, que tengan este aspecto, yo quiero que tú los inspecciones y quiero que aprendas a determinar lo que es lepra y lo que no es lepra. Porque cuando tú veas ese tipo de llagas en la gente, yo necesito que tú sigas esto. Yo necesito que tú los saques del campamento porque son inmundos, porque no son limpios y tienen que tener su proceso de limpieza. Acaba del Señor de hablar con Aarón exactamente qué hacer con un caso de lepra y pasa Números 12. Y lo interesante es que pasa con su hermana, porque la primera persona con que Aarón llega a determinar que si es lepra o no es con su propia hermana. Viene el Señor, se enoja y Aarón ve a su hermana y la ve que dice la palabra y era blanca como la nieve. ¿Sabes qué pasa? Que el corazón de Miriam era el que había murmurado en contra de Moisés. Y no era solo porque estaba casado con una persona de Etiopía. Era porque ella estaba cuestionando la autoridad que el Señor le había dado a Moisés. Y esa autoridad, cuando se cuestiona, eso ya venía de su corazón. Y de su corazón habló su boca. Y hay veces que nosotros sacamos las cosas de nuestro corazón y quizás no nos llenamos de lepra, pero lo que nuestro corazón está lleno es de una lepra espiritual. Y llega y se manifiesta en una lepra física, como la de Miriam. Yo le decía al Señor, enséñame. Y el Señor viene y me dice que había mandado lepra, pero ¿a dónde está la lepra, iglesia? En la piel. Dios no le había puesto lepra en la lengua. En otras palabras, Miriam tenía la oportunidad de hacer lo mismo que su hermano Aarón podía o dijo. Que dijo, Moisés, dice que Aarón clamó a Moisés y dijo, oh mi Señor, por favor no nos castigues. Pero me encanta que tan perfecta es la Biblia que nos enseña y dice de que fue Aarón el que pidió perdón. Pero la que empezó con todo el rumor fue Miriam. ¿Por qué Miriam no habló? Y vemos otra característica de un corazón de un siervo que a Dios le agrada y es un corazón arrepentido. Porque Aarón ve lo que le pasa a su hermana, ve lo que el Señor, la ira del Señor que está tan encendido en contra de ellos y ahora viene a Moisés después de criticarlo y le dice, mi Señor. En otras palabras está diciendo, yo me someto a tu liderazgo. Yo soy menos que tú. Le dice, teniendo confianza de hermanos, pudo decir, Moisés, perdóname, por favor, no me... Ora para que el Señor no lo tenga esto en contra de nosotros. Pero dijo, mi Señor, por favor no nos castigues por este pecado que tan neciamente hemos cometido. Seguimos en el verso 13, porque se pone aún más interesante. Y vemos otra característica de un corazón de siervo y es un corazón intercedor. Porque en el verso 13 nosotros vemos que dice la palabra, entonces Moisés clamó al Señor, oh Dios, te suplico que la sanes. Y haciendo un poco de background, los que tradujeron esta parte al español dicen que la oración fue tan intensa que es difícil de traducir la intensidad de la cual Moisés clamó al Señor diciéndole, Señor, por favor, con todo lo que tengo en mí, perdónalos. Y ahora ya ven por qué el Señor se agradaba de Moisés. Porque tenía un corazón de intercedor, que aún así cuando su hermana y su hermano, su único soporte, su mano derecha, su mano izquierda, con los que han estado con el pueblo de Israel por todo el desierto, el que ha estado ahí en las cosas difíciles, y vienen y lo critican,
Moisés no se resiente. Moisés no se enoja y dice, no, ya no les quiero hablar. Moisés no los evade. Moisés viene y dice, Señor, por favor, sánala. Lo que ella tiene, sánala, por favor. Versículo 14. Pero el Señor le dijo a Moisés, si tu padre tan solo la hubiese escupido en la cara, ¿no se escondería en vergüenza por 7 días? Por lo tanto, manténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo. Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días. Vemos otra característica que un corazón de siervo, de que Dios busca, es un corazón obediente. Porque Moisés tuvo que entender que al quien él le debía la obediencia, aunque le doliera el alma decirle a su hermana, sorry, te tengo que sacar, tienes que salir del campamento, tienes que llegar a ser parte como aquellos que están llenos de lepra, fuera de la presencia del Señor, fuera de todo mundo, aislado de todas las personas. El corazón de Moisés era un corazón obediente. Y vemos que en la última parte dice, así que Miriam permaneció fuera del campamento durante esos 7 días. Versículo número 15. Y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Y esto fue donde el Señor en verdad tocó fondo a mi corazón. Porque a través de esta historia nosotros vemos de que aún así los servidores que Dios manda, las personas que Él ha consagrado para que tomen un liderazgo dentro de su pueblo, aún ellos se pueden equivocar. Y vemos 2 corazones que desprotegieron sus corazones y llenaron su manantial con quejas, llenaron su manantial con cosas que no les gustaba, cosas de disagreements, cosas de que ellos no estaban de acuerdo en contra de Moisés. Y vemos cómo la boca habla. Y vemos que cuando habla, el Señor viene y respalda a su siervo. Pero lo más interesante de todo, iglesia, y es lo que quiero de que si no se han llevado nada más que una historia hoy, yo quiero que pongan atención en esto. Porque si tú no guardas tu corazón y si tu boca constantemente habla lo que tu corazón está lleno, mira lo que pasa. Dice que el pueblo, después de que sacaron a Miriam por 7 días, el pueblo esperó hasta que la volvieron a traer para continuar su viaje. Ahora se los pongo en perspectiva. Tenemos un pueblo que día a día tienen que buscar qué comer. Un pueblo que les da sed, un pueblo que está caminando en una trayectoria larga de un desierto. En un día puede morir el abuelo de aquella persona. En un día pueden morir 50 personas. En un día pueden nacer 100,000 niños. Que tan grande fuera el pueblo del Señor. Imagínense qué son esperar 7 días para que ella pudiera regresar al campamento y entonces el pueblo seguir. ¿Sabes lo que pasa, iglesia? Es que cuando nosotros no medimos ni sabemos guardar nuestros corazones y cometemos el pecado de hablar en contra de alguien, de un siervo de Dios, el pecado no es solo tuyo. Todo mundo sufre, todo mundo tiene que esperar. 7 días en el desierto, 7 días de corazones estancados para poder entonces caminar hacia la tierra prometida que el Señor tenía. Y lo más sorprendente que me habló el Espíritu Santo esta semana es que Él dice, hay gente de que peca y piensa de que se quedan con ese pecado. Y Él dice, no Señor, yo pequé en contra ti, yo me arrepiento, por favor perdóname. Y Él ciertamente te perdona.
y tú piensas que quizás no le afecta a la persona, a tu familia, quizás tú dices, no le va a afectar al ministerio del cual yo sirvo, solo me salgo, quizás no le va a afectar a la iglesia, pero vemos un ejemplo tan grande acá que viene y dice que el pueblo tuvo que esperar. ¿Sabes qué es lo más grande? No es esperar. No es estar fuera por 7 días y el pueblo tener que esperar para llegar a la tierra prometida. Es de que el corazón de Dios no era que Miriam saliera y se muriese allá afuera. El corazón del Señor era de que ella pasara ese tiempo y que ese tiempo su corazón fuera regresado a Él. Que durante ese tiempo ella no se perdiera. Porque fácilmente pudo ser como cualquier otro y le dice, sácala y que no regrese y vamos, seguimos hacia la tierra prometida. El corazón del Señor es de que cuando tú cometes un error, cuando tú pecas en contra, cierto que hay ciertas consecuencias que tú pasas, pero Él no te deja en el olvido. Él espera por ti. Y aunque tu pecado afecte a toda la iglesia, a toda tu familia, a todo, Él tiene cuidado de ese tiempo. Yo quiero concluir con esto porque el mensaje de hoy es bien sencillo. Santiago 1:26. Y esto puede ser que suene un poco raro y yo les voy a confesar que yo traté de evadir esta historia durante la semana. Y yo le decía, Señor, no, yo tengo una mejor idea. ¿Qué tal si hablamos de esto? Y el Señor me decía, ¿me vas a escuchar a mí o vas a llevar lo que tú en verdad quieres llevar? Santiago 1:26 dice, cualquiera que piense que es religiosamente observador, pero no refrena su lengua, engaña a su propio corazón y su observación no vale de nada. Y el Señor me traía a mente y me decía, Karen, no importa si cumples todos mis 10 mandamientos. No importa si tú guardas todos los mandamientos y los reglamentos que yo te he mandado a hacer. Si tú no sabes proteger tu corazón, si tú no frenas tu lengua a hablar cosas que no debes, de nada te sirve. Porque yo me agrado en la fuente que está llena en tu corazón. Aún mayor es el que le sigue, el versículo 27. Dice, la observanza religiosa que Dios Padre considera pura y sin falta es cuidar a los huérfanos y a las viudas en angustia y evitar ser contaminados por el mundo. Wow. La semana pasada yo les hablaba de que Dios quiere un corazón de acuerdo a Él. Alguien que quiera hacer la voluntad del Padre. Y esta semana les comparto con ustedes que tenemos que guardar ese corazón de siervo que Dios ha permitido en nosotros, pero que también nos manda, sobre todo, a evitar ser contaminados por el mundo. ¿Sabes que la palabra dice, vuelvo al versículo donde dice que nuestro corazón es una fuente? Y yo te pregunto, iglesia, ¿a qué está conectada tu fuente? ¿A quiénes tienes a tu alrededor que están depositando en esa fuente de tu corazón? Y yo te pregunto, ¿a quién tienes de amistades que están depositando dudas en vez de fe? ¿O críticas en vez de palabras de aliento? ¿O orgullo en vez de humildad? ¿A quién tienes conectada tu fuente de corazón? ¿A quién estás permitiendo que poco a poco eso se deposite? ¿A quién estás escuchando?
Porque yo te digo, quizá esta noche tu boca no hable de las cosas que han estado siendo depositando en tu corazón. Quizás hoy no sea ese día. Pero Miriam tampoco se lo esperó en el día de que ella y Aarón hablaron en contra de su siervo Moisés, que ese mismo día ella iba a tener lepra, que ese mismo día ella iba a ser completamente sacada del campamento, de la presencia del Señor, porque no se dio cuenta que poco a poco algo había sido depositado en su corazón. Y Dios nos guarda y viene y dice, sobre todas las cosas, iglesia, guarda tu corazón, porque de él manan las consecuencias de tu vida. Y hay consecuencias de tu vida. Evita ser contaminado por el mundo. Y yo concluyo con Romanos 12:2, un versículo bien conocido por cada uno de ustedes. Dice, no imiten las conductas ni costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Sabes que? Lo vuelvo y lo repito, nuestro corazón es engañoso. Y la palabra de Dios es tan fiel cuando dice, aquel que se cree que esté firme, cuidado. Oren sin cesar, iglesia. Cuida tu manantial, cuida tu corazón. Cuida de lo que sale de tu boca. El Señor Jesús, hablando con sus discípulos, viene y dice, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre, es lo que sale. Dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiar la manera de pensar. ¿Saben que el Espíritu Santo es el trabajo del Espíritu Santo, cambiar tu manera de pensar? Que quizás tú no estás de acuerdo con algo de que tu líder te ha mandado. Sométete. Ora al Señor y permite que el Espíritu Santo cambie tu manera de pensar. Que sea Él el que cambie tu corazón, que sea Él el que pone esa guarda en tu boca y que te evite de pecar. Y yo quiero que ustedes se pongan de pie conmigo. Padre, yo te doy gracias, Señor Jesús, por tu palabra esta noche. Padre, tú conoces cada corazón hoy aquí presente. Y es más, Señor Padre, aquellos que aún pensaron que no iban a llegar hoy, tú permitiste y abriste puertas para que estuvieran hoy acá. Porque tú querías hablarles a su corazón. Hoy yo te pido, Señor Jesucristo, Espíritu Santo, que tú seas, Padre, el que vayas atravesando cada uno de los corazones hoy en día y que traigas a luz todo aquello que no te agrada. Oh Padre, yo te pido, Señor, que tú examines nuestro corazón, Señor, y si ves algo de no agrado, hoy yo te pido, Padre, que tú lo reveles y lo saques a la luz. Padre, hoy yo te pido, Señor, de que si hay algo en nosotros, Señor, que no te agrada, que tú lo quemes. Trae convicción a los corazones, Padre. Perdónanos si hemos pecado en contra de ti. Perdónanos, Señor Padre, si hemos hablado de algún líder. Perdónanos, Padre, si hemos hablado, Señor, aún contra el pastor Padre, que tú has puesto como líder entre tu iglesia. Perdónanos, Padre, si nuestra boca ha hablado cosa mala. Hoy yo te pido, Señor, de que tú nos perdones como iglesia, Señor, por permitir que nuestros corazones hablen cosas que no sean tu voluntad.
Padre, yo te pido, Señor, que pongas un corazón, Señor, de acuerdo al tuyo en cada uno de nosotros. Que tú nos enseñes cuál es tu santa voluntad, Padre, buena y agradable. Yo te pido, Padre, que tú nos des un corazón humilde, que tú nos des un corazón, Padre, intercedor. Yo te pido, Padre, que tú nos des un corazón, Padre, de que siempre quiera agradarte. Y yo te pido, Señor, que tú guardes las puertas de nuestra boca para no pecar en contra de tu nombre, Señor Jesús. Hoy yo te pido, Señor, de que tú examines nuestro corazón, Señor. Y que si ves que esa fuente, ese manantial, Padre, está contaminada, hoy yo te pido que tú aclares esas aguas. Porque ni nosotros nos conocemos los corazones. Pero solo tú sabes, Señor, y conoces lo que cada uno de nosotros estamos pasando. Hoy yo te pido, Padre, que tú santifiques las aguas de las fuentes de los corazones hoy presente acá. Santifica, Señor, nuestras fuentes y que sea nuestro corazón siempre, Padre, lleno de tu presencia, lleno de tu amor, lleno de tu palabra. Límpianos con tu palabra, Señor. Tu palabra dice con qué limpiará el joven su camino, su vida, con la palabra del Señor. Señor, conecta nuestro corazón con el tuyo. Y no nos permita, Señor, Padre, levantar falsos testimonios contra nadie. Guarda nuestra lengua, Señor. Que la usemos en vez para herir a gente, Señor, que la usemos para bendecir a personas. Para proclamar, Señor, lo bueno que tú eres. Para proclamar, Señor, tus promesas. Para proclamar el amor que tú tienes para con las personas. Hoy yo te pido, Señor, que tú conectes el manantial de nuestro corazón, Señor, al tuyo. Y que tú pongas en nosotros, Señor, un corazón de siervo que te quiera agradar, Señor. Nos alegra que nos hayas acompañado hoy. Si este mensaje ha impactado tu vida, suscríbete a nuestro canal de YouTube para seguir recibiendo palabra que restaura y transforma. También puedes ayudarnos a que otros reciban esta poderosa palabra haciendo una donación al visitar este enlace. Thank you for joining us today. If this message has impacted your life, subscribe to our YouTube channel to keep receiving word that restores and transforms. You can also help reach others to receive this powerful word by making a donation visiting this link.